Días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, todo bien por acá. Bueno, con algunos datos que nos ha dejado, por ejemplo, las últimas jornadas de casos registrados de coronavirus en la provincia, pero también hace algunos minutos nada más hablaba la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, con respecto a lo que está pasando en general en el país, ¿no? Esto de la baja en la cantidad de contagios en los últimos 2 días, pero que han subido la mortalidad, ¿no? Hay más personas fallecidas en el país a causa del coronavirus. Estos números de alguna manera muestran este otro paso en el que, o en este otro momento en el que nos encontramos de la pandemia, ¿no? Sí, sucede que los números hay que analizarlos esperando el plazo suficiente y viendo cómo se van dando las situaciones. Me parece que no es no podemos hacer un juicio tan inmediato de lo que viene sucediendo. Efectivamente, para los que creemos que esto es así, hay una relación causa-efecto. Si la gente se queda mucho más en la casa, si usa más barbijo, si hay más distanciamiento, los casos van a bajar. Esto es inexorablemente así, y si hacemos lo contrario, va a pasar lo contrario. Claro. O sea, no es muy... lamentablemente no es directo, no es inmediato, es muy variable, aparecen otras causas, aparecen otras cepas, aparecen otras situaciones. Pero en líneas generales lo que hay que hacer es mantener... Por eso no se comprenden algunas actitudes y por eso hay cuestiones que son inexplicables. Pero bueno, en la medida que se vayan extremando los cuidados, razonablemente, y sobre todo si por otro lado avanza la vacunación, como felizmente está avanzando. En la medida de lo posible, en la medida que se consiguen las vacunas, la gente se está vacunando y esto va a hacer que haya un menor número de contagios. Esto es lo que razonablemente tenemos que esperar. Y mientras esperamos, lo que tenemos que hacer es mantener el distanciamiento y mantener todos los cuidados posibles. Fer, últimamente ha tomado mucho en escena las situaciones o los contextos de lo que pasa con por ahí lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Que tanto no nos afecta a nosotros, pero nos afecta a la hora de cuando se toman las decisiones. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasa en las decisiones de la Corte, en lo que pasa un lugar en provincia, otro en Buenos Aires, lo que dice Larreta, lo que dice Kicillof, lo que se dice de presidencia, en el momento en que empiezan a jugar la justicia. ¿Esto en algún u otro punto al resto de los argentinos nos puede llegar a afectar? Mira, primero, el centralismo de Buenos Aires, absolutamente reconocido siempre, acá es exacerbado absolutamente. Es decir, en lo que es la opinión publicada, la situación de la Argentina es la situación de Buenos Aires. Lo demás no cuenta. No hacen referencia a eso, ellos te relatan lo que va pasando en función de lo que pasa en Buenos Aires, no de lo que pasa en el país. Es decir, lo que pasa es muy difícil reflejar lo que pasa en todo el país porque es muy distinto a lo que pasa en cada provincia, inclusive dentro de nuestra provincia, por ejemplo, hay realidades distintas. Sí. Pero lo de Buenos Aires ha tomado una hegemonía que siempre tiene en todos los temas. El gobierno nacional no puede hacer abstracción de esto, es decir, está absolutamente involucrado en la situación del AMBA. También hay que ser justos y razonar que un buen porcentaje de la población argentina vive en el AMBA. En el AMBA están los centros de decisión. Bueno, esto sucede así, funciona así. Yo creo que creer que... Mira, es duro, porque a veces uno intenta no decir determinadas cosas. Ahora, si vos tenés un familiar enfermo o alguien en terapia intensiva, la verdad que lo que diga la Corte Suprema sobre la autonomía y la decisión de la ciudad de Buenos Aires es algo absolutamente menor, absolutamente... Creer que el destino del país pasa por una decisión de la Corte sobre si hay jurisdicción o no hay jurisdicción es absolutamente menor. Absolutamente menor. ¿Centrar la discusión ahí tal vez es el error, Fer? ¿Cómo? ¿Centrar la discusión en eso tal vez es el error? O al menos centrar tantas energías... Si vos querés hablar del tema, para mí hay un error previo, que son las cuestiones indefinidas. Claro. ¿Viste cuando tratan de explicártelo y te dicen la ciudad autónoma es casi una provincia? Después de la reforma del 94, evidentemente las cosas no quedaron claras, el traspaso de la justicia fue traumático, el traspaso de la policía fue recontra traumático, porque no se toman definiciones claras. ¿Es provincia o no es provincia? Claro. Rodríguez Larreta, ¿por qué no se le dice gobernador cuando se le podría decir? No, porque es jefe de la ciudad autónoma, porque...
¿entendés? ¿Viste? No, creamos esas cosas que ni nosotros mismos terminamos entendiendo y cada vez que queremos decidir algo hay un pleito judicial. La verdad es que es menor, yo te digo, lo hemos dicho acá y yo no tengo problema en repetirlo. Si a vos te dicen, después de la Primera Guerra Mundial, ¿a vos qué te pasó en la guerra? Y mi hijo repitió 4º grado. ¿A vos te parece muy grave? Claro, no es lo deseado. Sí, son bárbaras las clases presenciales, todo el mundo lo entiende, pero decir, si realmente estás atravesando una situación difícil y entendés la profundidad de esta pandemia y mirás el número de contagiados, el número de muertos en el mundo, es decir, aferrarse a un tema para sostener un debate político, la verdad que es medio de cuarta. Me parece que hay serios problemas de comunicación. Reconozco también que el gobierno nacional hay algunas cosas que debió transmitirlas con otra firmeza. Hay un debate mediático que al gobierno le encanta a Rodríguez Larreta porque es su especialidad y el gobierno nacional no hace abstracción de esto, o sea, le encanta el debate mediático, lo desesperan los tweets y la batalla que quiere ganar es esa. Claro. La verdad que por eso uno comprende la decisión del gobernador de la provincia de San Luis cuando dice, mire, si por la escuela nos vamos a matar todos, hagamos algo, haga cada uno lo que quiera, muévanse en la más absoluta libertad y conservemos la armonía y tratemos de salir de esto todos juntos. Tal vez en otra oportunidad se hubiera podido tomar otro tipo de decisión, pero viendo que con eso va a generar un enfrentamiento que no lleva absolutamente a ningún lugar, y bueno, sí, operativamente es complejo. De todas maneras, yo le digo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires esto no se logra demasiado, porque con que un solo chico de una burbuja esté contagiado, la burbuja no va a clase. Y ustedes se imaginan que con el número de contagiados que hay, la cantidad de burbujas que no concurren a clase, además de los chicos que ya tienen planificado ir 3 días por semana, la verdad que lo que estamos discutiendo carece, pero absolutamente, de toda entidad. Fer, pero la mirada quizás a mediano plazo, más allá de lo netamente político y centrándome en lo sanitario, tiene que ver con las vacunas que se van a producir acá en el país, que es una muy buena noticia y que me parece que muchos medios a veces la dejan pasar. El acuerdo ayer que está próximo entre Argentina y China para producir la Sinopharm acá, hace 15 días aproximadamente el acuerdo con Rusia para producir la Sputnik en Argentina, digo, son noticias más que interesantes, sin embargo, políticamente me parece que no les rinde, por lo menos a la oposición, entonces no lo tratan, no lo mencionan. Yo hay cosas que no entiendo, es decir, creo que la comunicación cada vez toma más especialización, es decir, desde la academia cada vez hay más carreras y cada vez más específicas, y hay gente que se doctora en el exterior en temas de comunicación. A mí personalmente me parece que la comunicación es pésima. Me parece que no se comunican bien las cosas. Vos sos el que le da prioridad a las cosas. Si vos entrás en todos los debates y discutís cada cosa que dice cada periodista, vos le estás dando una entidad tremenda. Yo comprendo que es muy difícil gobernar contra los medios hegemónicos. Es muy difícil. Es muy difícil, usan armas de una bajeza incalificable, nada los conmueve, usan las peores estrategias que conozcas. Ahora, si encima de eso vos comunicás mal, se te va a dificultar muchísimo. Si vos querés sostener una batalla por Twitter y apuntás a 40 objetivos al mismo tiempo, es muy complejo. Y no es que no sepan, porque vuelvo a decir, hay gente muy especializada, doctorada en comunicación del más alto nivel, que sabe mucho más que nosotros de todo esto. Sin embargo, la comunicación es mala. Y como vos decís, suceden cosas buenas que no se privilegian, porque si vos decís, esto es muy importante, pero todo el día te la pasás debatiendo otro tema, parece que lo importante es lo otro. Claro. Esto es como la gente que hay una manifestación contra el hambre, porque la gente se está muriendo de hambre y cortaron una calle, y si nosotros dedicáramos todo el programa a hablar del derecho a transitar y del corte de calle, ¿qué te importa, el hambre o el derecho de tránsito? Bueno, esto es igual. Si vos entras en cada uno de los debates que los medios hegemónicos proponen, evidentemente lo que te interesa es eso, no lo otro, no las vacunas que estás haciendo, o todo lo que podés conseguir, o lo que podés hacer. Sí, es muy difícil porque, vuelvo a decir, los otros tienen montones de posibilidades de comunicar, montones de cosas todo el tiempo, y esto es muy complejo. Es una batalla bastante desigual, pero que además la libras mal, a mi entender. Fer, te agradecemos como siempre y te mandamos un fuerte abrazo, que tengas una buena jornada.
Abrazo grande, gracias a ustedes. Abrazo, Gracias, Fer. gracias. Bueno, Fernando Salino con su columna de opinión, como siempre, aquí en la Finur FM Radio.